La historia de México, durante siglos, fue contada casi exclusivamente desde una mirada masculina. Los grandes acontecimientos, las transformaciones políticas, las decisiones fundamentales llevan nombres de hombres. Pero esa historia está incompleta, porque en la construcción de la República también hubo mujeres. Mujeres cuya voz fue silenciada. Mujeres cuya vida fue reducida a lo doméstico. Mujeres que, desde el coraje, la congruencia y la convicción, hicieron política sin ocupar tribunas. Una de ellas es Margarita Eustaquia Maza Parada. Mujer republicana, liberal, protagonista del siglo XIX. En reconocimiento a su vida, a su obra y a su legado, el Congreso de la Unión declaró al 2026 como 2026, Año de Margarita Eustaquia Maza Parada. A partir de una iniciativa presentada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Aprobado en lo general y en lo particular por 433 votos el proyecto de decreto por el que se declara al 2026 Año de Margarita Maza Parada. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Por unanimidad queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se declara al año 2026 Año de Margarita Maza Parada. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. Este año, como ustedes saben, lo dedicamos a Margarita Maza. Margarita Maza Parada nació el 28 de marzo de 1826 en la ciudad de Oaxaca. Fue hija adoptiva de Antonio Maza y Petra Parada. Creció en un entorno acomodado, recibió educación y vivió bajo las normas de una sociedad profundamente clasista y conservadora. En el caso de Margarita Maza, pues tiene un aspecto económico importante, lo que le asegura una buena educación. Es una de las mujeres que aprende a leer, que escribe, que para la época la escritura era un conocimiento especializado. No todas las mujeres sabían escribir. Ella escribe, sabe leer y tiene el conocimiento también de las mujeres de la época. Administrar la casa, las labores del hogar, sabía bordar, música, posiblemente pintura, ¿no? Porque formaba parte de la enseñanza. Sin embargo, hay un montón de mujeres que no estaban en esa condición social. Y a partir de ahí podemos nosotros distinguir múltiples papeles de las mujeres en el siglo XIX. La educación para las mujeres en el siglo XIX estaba centrada, enfocada en cumplir con un estereotipo necesario para el siglo XIX, en el cual las mujeres tenían tres funciones. La primera era cuidar a la familia, a los hijos. Segundo, era ser una buena compañera de un esposo, o sea, una madre esposa completa. Y la tercera, pues sí, quizá ser como una figura importante para su casa, pero siguiendo siempre los lineamientos de la educación católica. Esto es prudencia, mucho cuidado y resignación, o sea, ser lo que le han llamado un ángel del hogar. Entonces, en ese sentido, Margarita Maza pues participa de este contexto. Y hay otra cuestión que es importante, además de que ella no compartía las ideas racistas de la sociedad de su tiempo, también era mujer excepcional en cuanto a sus ideas liberales. Escribe una carta sobre la madre y la tía de don Matías Romero, cuando estaba con ellos en Washington, y dice, pues, son unas mujeres muy buenas, pero pues creen en una serie de cosas que yo no puedo creer. Creen que solamente los católicos se van al cielo y que todos los protestantes
al infierno, y pues las pobres señoras, en pocas palabras, son muy fanáticas. Y ella era una mujer liberal, en lo que también rompió los moldes de la mayor parte de las mujeres de su tiempo. Entonces, eso se recuerda en un sentido primero como condenatorio y después como una cosa fascinante, como diciendo, bueno, ella finalmente sí era inclusiva, cuando se usaba ser inclusiva, ella no le importaba, ella sí se enamoró de Benito Juárez. Pero su vida cambió para siempre cuando tomó una decisión que desafió las jerarquías sociales de su tiempo. Casarse a los 17 años con un abogado indígena zapoteco, 20 años mayor que ella, Benito Juárez García. Ella se casó con el que había sido pues el hermano de su cocinera, y 20 años mayor que él. Hay que decir una cosa muy importante, él ya era muy destacado abogado, el primer abogado de Oaxaca, y tuvo todos los cargos en los 3 poderes y niveles de gobierno. Cuando ellos se casan, y lo que ella escribe de su marido es muy hermoso, porque hay una carta a unas amigas en donde le dice: mi marido no es muy guapo, pero es el hombre más bueno del mundo. Entonces, el que una mujer que no sea de condición indígena se casara con un indio, así le llamaban en el siglo XIX, ¿no? Entonces, en realidad sí rompió esta visión que se tenía. Entonces, sí es una de las mujeres que rompe con esta distinción. No solo fue un matrimonio, fue un acto político, una ruptura con los prejuicios de clase, una decisión que reveló su vocación liberal y su sentido de justicia. La vida junto a Juárez no fue cómoda. Fue una vida marcada por la persecución política, el destierro y la incertidumbre. Fue una mujer que mucho tiempo estuvo sola, porque el esposo, pues en sus campañas políticas, en la guerra, entonces ella estaba sola. En algún momento estuvo en Etla, en algún otro momento en la Ciudad de México, y parecería que es el paso de muchas mujeres, no solamente en el siglo XIX, sino contemporáneas, que los esposos migran, o que enviudecen, o que son abandonadas. Y entonces, ¿cómo salen adelante? Me parece que ese es un punto importante en la figura de Margarita Maza, que no se toca, ¿no? Margarita Maza fue una mujer de mucho carácter, como podemos constatar en su correspondencia. Una mujer que le tocó vivir lo que podemos llamar el tiempo eje de México, cuando se consolidó su Estado nacional, entendido como el Estado republicano, federal y laico. Fue un momento dramático, porque a su generación vislumbró lo que fue el trauma de la pérdida de más de la mitad del territorio nacional. Cuando Antonio López de Santa Anna desató la persecución contra los liberales, Margarita quedó sola con sus hijas e hijos. Tejió ropa infantil para sobrevivir. Huyó por la sierra oaxaqueña para salvar a su familia. Sostuvo económicamente la causa republicana. Margarita Maza, cuando Juárez era perseguido, pues no era la mujer de un nivel social alto, ¿no? Tenía que andar por el cerro también, llegando a lugares, cargando a la familia, viendo cómo alimentaba a los hijos. Y entonces nos hace reflexionar sobre el propio ser de la mujer. La mujer, otra vez insisto, que de pronto el marido está ausente, ¿no? Y que tiene que salir adelante. Entonces, estas mujeres que son visibilizadas a través de la conmemoración nos llevan a reflexionar sobre las que no, pero nos permiten encontrar esas voces que están de pronto ocultas, pero que también han sido visibles ya por múltiples investigadoras
que han hecho estudios sobre las mujeres en México. Y entonces algunas de sus biógrafas le han llamado que esta Margarita Maza también vivió una peregrinación dolente, ¿no? Estuvo peregrinando junto con Benito Juárez, pero a la distancia. Y además con un dolor muchísimo más grave, más fuerte, porque ella se tuvo que encargar de asistir a sus hijos, de asistir en la salud y en la enfermedad, de asistir a la muerte y además de vivir lejana de su marido, ¿no? A veces sin recursos, seguramente recibiendo recursos de redes familiares y sociales cercanos, teniendo además que vivir en una historia pues muy dramática. Es muy famoso que el guerrillero José María Cobos, un español conservador, la va a estar persiguiendo al mismo tiempo que está siendo perseguido su esposo Benito Juárez, y ella va con sus hijos y con algunos de sus empleados domésticos atravesando la Sierra de Ixtlán para llegar a una hacienda, para llegar a otra hacienda, escapando por la noche para llegar a Etla y para estarse escapando siempre de esta posible ataque y pues daño hacia ella y hacia sus pues familiares, ¿no? Tiene mucho que ver con Margarita, porque Margarita, a pesar de todos los hijos que tuvo, los que se murieron, todas las enfermedades que presenció, el cambio de domicilio de todos lados, creo que era un factor de calma absoluta y de estabilidad cuando se requería para otra vez regresar, para reformar la República, para llegar a un renacimiento que sí queríamos todos, ¿no? Fue ella quien desde la vida privada hizo realidad las leyes de reforma. Sepultó a su hija en un panteón civil. Inscribió a su hija en el registro civil. Respaldó, con el ejemplo, la separación Iglesia-Estado. Durante la intervención francesa, su papel fue también diplomático. Y después sufrió pues la intervención de Francia, que en ese momento era el ejército invicto de las guerras europeas, con el objeto de formar un segundo imperio subsidiario del suyo, de Napoleón III. Y entonces en ese escenario ella va a tomar un papel activo, pues primero en la Guerra Civil de Reforma, reuniendo recursos para formar hospitales, y después durante la intervención francesa pues va a tener una interlocución política y acciones diplomáticas, incluso representando al gobierno constitucional de México en Estados Unidos. En Estados Unidos fue recibida por el presidente Andrew Johnson y el general Ulysses S. Grant. Representó a México con dignidad, sencillez y firmeza. En el caso de doña Margarita Maza, el amor de la población. Cuando ella regresa del exilio en Nueva York, le llaman la madre del pueblo. Así sale publicado en los diarios de Veracruz, y la gente la quiere porque ve en ella a esta mujer valiente que sacó adelante a sus hijos, que bueno, tuvo que perder a varios, lo cual fue una tragedia, como lo es para toda madre, para todo matrimonio, y le dio un apoyo no solo moral al presidente Juárez, sino también información política muy valiosa y una acción muy digna representando a México en Estados Unidos. Nueva York, 10 de noviembre de 1865. Señor Benito Juárez, mi estimado Juárez, te pongo esta carta para decirte que todos estamos buenos, y por tu última carta de 29 hemos visto con gusto que tú estás lo mismo. Yo estoy sin enfermedad ninguna, pero la tristeza que tengo es tan grande que me hace sufrir mucho. La falta de mis hijos me mata.
Desde que me levanto los tengo presentes, recordando sus padecimientos y culpándome siempre y creyendo que yo tengo la culpa de que hayan muerto. Este remordimiento me hace sufrir mucho y creo que esto me mata. No encuentro remedio y solo me tranquiliza por algunos momentos que me he de morir. Y prefiero 1000 veces la muerte a la vida que tengo. Ya es insoportable sin ti y sin mis hijos. ¿Tú te acuerdas el miedo que le tenía a la muerte? Pues ahora es la única que me dará consuelo. No culpo que muchas personas se maten cuando pierden la esperanza de volver a tener tranquilidad. Si yo fuera de más valor, ya lo hubiera hecho hace un año. Ese tiempo llevo de llorar de día y de noche y de haber perdido la esperanza de volver a tener, no digo gusto, tranquilidad de espíritu siquiera. De manera que si Dios no me remedia esto, que no me lo remediará porque no me ha de devolver a mis hijos, que sería lo único que me daría la vida. Me queda otra esperanza, y es que tú te reúnas con nosotros. Será para mí un gran consuelo. Creo que esta semana se irá González Ortega. Ese desgraciado no ha venido más que a ponerse en ridículo, ya que todos lo conocerán lo mula que es. Ya en mi anterior te digo respecto del dinero de don Blas Pereda, y Santa también te habrá hablado sobre eso. Recibimos la libranza de 1200 que me mandaste. Recibe 1000 abrazos de todos nuestros hijos y dale memorias de mi parte a los señores Lerdo, Iglesias, Goitia, Sánchez, Contreras, Poncho, Díaz y Novoa, y tú recibes el corazón de tu esposa que desea verte, Margarita. Cuando la difamaron por su apariencia, respondió con una lección que sigue vigente. Las mujeres... Programa especial Margarita Maza Parada, Memoria, República y Justicia Histórica, bloque 1. De siglos, fue contada casi exclusivamente desde una mirada masculina. Los grandes acontecimientos, las transformaciones políticas, las decisiones fundamentales llevan nombres de hombres. Pero esa historia está incompleta, porque en la construcción de la República también... La muerte de Margarita devastó a todo el país, sobre todo a Juárez, que se murió un año después. Ella no era protagónica tampoco, pero hay artículos y hay, por ejemplo, exequias. Entonces allí no solo el pueblo de México que estaba junto, no solo sus amigos, no solo sus hijos, sino toda la nación se puso de luto. Y el presidente Juárez entró en una devastación. Fue como la primera, una suerte de madre de la patria en un sentido, que ya se nos había ido, porque ya se había restaurado la República y entonces ¿cómo vamos a celebrar? Entonces ¿ahora qué vamos a hacer? Si ya se fue ella también, ¿no? Hubo mujeres cuya voz fue silenciada, mujeres cuya vida fue reducida a lo doméstico, mujeres que, desde el coraje, la congruencia y la convicción, hicieron política. Margarita Maza sería una mujer que demuestra con su esperanza el futuro, con su conocimiento el pasado, pero también con su contexto lo que pasaba abajo en el pueblo y arriba en la aristocracia o élite de México del siglo XIX. Margarita Maza, una mujer que mucho tiempo vivió sola y pudo salir de la adversidad. Margarita Maza Parada, compañera, impasible, republicana, la que logró que la República se restaurara. Con los modelos tradicionales de la época en la que tocó vivir. Fue una mujer, como podríamos decir ahora, empoderada, de carácter, liberal y que tuvo una acción decisiva para contribuir a la defensa de su patria. Sin ocupar tribunas. Una de ellas es Margarita Eustaquia Maza Parada. Mujer republicana, liberal,
Entonces esta ha sido una invisibilidad que se rompió a mediados del siglo pasado, apenas, gracias a los movimientos feministas que han reivindicado pues el que se recupere la historia de las mujeres que han contribuido pues con su quehacer a la formación de las diferentes naciones. Y en el caso de nuestro país, pues fundamentalmente es a finales del siglo XX cuando se empieza a trabajar la historia de las mujeres. Porque hay que decir otra cosa que también es importante. Primero se estudiaba la historia política y pues como los hombres eran los que tenían el poder y solo excepcionalmente las mujeres, cuando faltaban estos, bueno, pues entonces solo había unas mujeres excepcionales recogidas por esta historia política. Protagonista del siglo XIX. En reconocimiento a su vida, a su obra y a su legado, el Congreso de la Unión declaró al 2026 como 2026, año de Margarita Eustaquia Maza Parada. A partir